Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy traigo una reflexión muy interesante y muy espectacular que he preparado exclusivamente para este día, porque debemos hacer cambios en nuestras vidas, pienso yo, y lo digo de forma personal, porque cuando yo me di cuenta de que no sabía ciertas cosas y que debía entrenarme y hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, entonces los cambios y la manifestación en mi vida, la magia empezó a ocurrir. Entonces, bienvenidos hoy a mi canal de YouTube, bienvenidos hoy aquí en este gran Facebook Live. Una vez yo termine esta presentación, voy a ir y voy a hacer también un Instagram Live, entonces allá también los espero en 15 minutos. Ok, ¿qué es lo que la reflexión que el día de hoy quiero compartirles para conocer un poco más acerca de cómo funciona el derecho consciente y para qué funciona el derecho consciente? La presentación la he denominado lo siguiente: el mapa no es el territorio. ¿Qué es el mapa? El mapa son todas esas creencias que nosotros tenemos, que nosotros también hemos forjado durante toda nuestra vida hasta el momento de hoy, que lo que nos han enseñado que es bueno, lo que nos han enseñado también que es malo. Y con respecto a todas esas experiencias que nosotros estamos experimentando a diario por toda nuestra vida, de esas experiencias nosotros creamos nuestras realidades. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado defensor? ¿Quién es la contraparte o quién es el abogado de la contraparte? Generalmente estas son las preguntas que nosotros nos hacemos al momento en que estamos ejecutando una representación o que estamos estructurando algún tipo de estrategias en la abogacía. Ahora, quiero por favor que te vayas a la edad de unos 7, 8 años, y cuando nosotros estamos niños nos encanta jugar, ¿verdad? Nos fascina jugar. Entonces allá en la cuadra donde tú viviste, como yo le digo a la mía también, en mi cuadra, en el barrio, en ese entorno en donde tú creciste, donde estabas, bueno, tenías todos tus amiguitos, o si era en el colegio, te cuento mi historia personal. Pues en la famosa cuadra salíamos, entonces éramos muchísimos niños y jugábamos a la lleva. ¿Quién no ha jugado a la lleva, verdad? Entonces salíamos a jugar a la lleva y tú sabes que en ocasiones los niños pues nos emocionamos mucho y tendemos como a empujar también. Y es muy emocionante correr, esconderse, como esa adrenalina, ¿no? Sentir nuevamente esa adrenalina. Entonces, cuando estamos niños y de pronto viene alguien y nos pega la lleva, nos caemos. ¿Qué pasa? Nos caemos, nos golpeamos, nos duele, lloramos. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos cuando estamos en el suelo? Cuando soplamos y nos levantamos. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Bueno, además de llorar, ¿no? Además de llorar, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Pues resulta que lo que primero nosotros hacemos es ¿quién fue? Porque nosotros desde niños entonces tenemos esa certeza de que alguien más es responsable de lo que en ese momento ocurrió. Entonces siempre nos preguntamos, bueno, ¿y quién fue? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces nos levantamos, vamos a la casa y le decimos a la mamá, le decimos al papá, me pegó Pepito Pérez. Y entonces lo que el papá posiblemente nos va a responder, porque lo he vivido en carne propia y recuerdo mucho mi niñez, es, bueno, ¿y por qué te dejaste? Pues si a ti te están lastimando, pues tú devuelve con más fuerza. Y esto es lo que yo aprendí. Esto fue lo que yo aprendí en un simple juego, en la famosa lleva. Ahora, ¿por qué nosotros haríamos eso? De ir a acusar a la persona que nosotros creíamos que nos había empujado y aún así ni siquiera teníamos la certeza. ¿Por qué entonces nosotros de niños haríamos eso? Bueno, primero, porque yo lo hice o lo hice muchísimas veces porque quería que le pegaran al niño. O sea, a la persona que me había hecho daño, yo quería que le pegaran.
y sentir como esa tranquilidad, esa satisfacción de que, no me quedé con la espina, ¿no? Entonces, primero, esto, ¿no? Esta estrategia. 2, yo quería que todas las personas supieran que ese niño me hizo daño y que me lastimó. Y 3, de forma consciente o inconsciente, porque también estaba analizando esto en mi vida, quería así que lo rechazaran y que rechazaran a ese niño porque a mí me habían hecho daño. Y entonces si a mí me habían hecho daño, entonces también podía hacerle daño a otros niños y ese niño merecía el rechazo. ¿Quiénes de ustedes ha estructurado esta estrategia de forma inconsciente? Todo esto funciona de forma inconsciente y es maravilloso nosotros como los seres humanos funcionamos. ¿Quiénes de ustedes sintieron satisfacción cuando le pegaron a ese niño porque a ti te pegaron? ¿Quiénes de ustedes sintieron satisfacción? Ponte a pensar en esto. No te juzgues, no digas, uy, no, que de niño qué malo era, uy, esa Camila de niña qué mala era. Simplemente ocurre y pasa. Ahora, tengo una pregunta bastante interesante para ti. Esta estrategia de cuando nosotros somos niños, ¿no se te hace similar, parecido a lo que nosotros en la adultez, en este presente, estamos viviendo con los conflictos o que creamos o que elegimos casar y que definitivamente no queremos soltar, o que ya como que ya estoy cansada de que esto ocurra o siga más en mi vida? ¿Cuál es la diferencia de esa estrategia de cuando nosotros éramos niños, traerla ahorita a la adultez? ¿Qué diferencia hay? Entonces, cuando existe un conflicto, ¿qué nosotros hacemos? Lo primero es llamar a un abogado, preguntarle a ese abogado qué derechos nosotros tenemos, qué nosotros podemos ejercer, podemos solicitar para ir ante un juez de la República. ¿Y acaso hay alguna diferencia de que el juez de la República tenga algo de diferencia a la autoridad de tu papá cuando te caías y te golpeaban? ¿Hay alguna diferencia? O cuando tú te caías, te empujaban, te golpeaban, ¿a quién primero llamabas para que resolviera esa situación en especial? ¿A dónde ibas y te quejabas para que, como a mí, yo sentí esa satisfacción de que a ese niño le devolvieran lo que a mí me devolvieron? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el presente? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es la contraparte? ¿Quién es el abogado de la contraparte? Personalmente, y haciendo el análisis de mi pasado al presente, la forma en cómo yo resolvía hace unos meses mis conflictos o lo que yo eligiera crear, pues la verdad yo no encontraba diferencia. Y es la misma estrategia que yo aprendí de niña a la misma estrategia que estaba ejecutando ahorita con 28 años de edad. Y esta psicología, este análisis te lo hago porque en muchas de mis asesorías he encontrado cosas supremamente fascinantes y maravillosas que nosotros los seres humanos pasamos en alto y que no nos detenemos a pensar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque es que nos han enseñado de esta forma, y como es que es interesante, ¿no? O sea, esta estrategia de hablarle a todas las personas para que se enteren de qué es lo que está pasando y se cree entonces una realidad que simplemente es mi forma de ver, pero entonces hacemos que otras personas creen esa realidad y adivina qué, o sea, esas personas jamás van a olvidar tus problemas. Jamás lo van a olvidar. ¿Qué van a hacer? Lo van a comentar, sí. Y eso va a hacer entonces que te conviertas en un centro de atención, quizás de victimismo, ¿sí? ¿Y qué tan bien te ha ido pues con esa estrategia ahorita en la adultez? Bien, de niños llorábamos, nos quejábamos, señalábamos, pero ahora, ¿qué tal te va con esto? Mira, te voy a contar una historia muy interesante y es del famoso Abraham Lincoln. Tú sabes quién es Abraham, ¿verdad? Es uno de los presidentes más amados y queridos de los Estados Unidos. Resulta que él, antes de ser quien fue el presidente pues, de los Estados Unidos, ¿qué pasó? Este personaje, de acuerdo a un libro de Garnier,
resulta que hacía algo muy interesante, tenía un comportamiento muy interesante y era que antes de estudiar leyes, lo que él hacía era por medio de poemas y cartas se burlaba de otras personas. Era como, ay, sentir ese fresquito, ¿no? Y el hombre que hacía se encargaba de que esas cartas fueran leídas por muchas personas. Entonces lo que hacía era regar todas esas cartas por el pueblo, por los campos, donde él viera donde existía mayor circulación para que existiera la certeza de que eran leídas esas cartas, y lo que hacía en esas cartas era burlarse de las personas. Un buen día, pues llegó un gran personaje de la política que era, ya les digo quién era James Shield, que era un político irlandés, y pues Abraham hizo el mismo ejercicio con él. ¿Qué pasó? Que él en sus cartas hacía escribía eso en no mentiras. Bueno, que no se enteraran que era él en todo caso, ¿no? Y este personaje se ofuscó tanto, este político irlandés se ofuscó tanto que encontró quién había escrito esa carta, quién se estaba burlando de él, porque esa carta dio un estallido de risas en ese pueblo. Y eso era fatal para este personaje. Lo encontró y lo desafió a duelo. ¿Y qué hizo Abraham Lincoln? Abraham Lincoln lo que hizo fue entrenarse, se entrenó con un militar para poder ganar ese duelo. Y cuando estaban a punto de realizar ese duelo, de ver quién era quién, de saber pues cómo era ahí el movimiento, de quién tenía la razón, llegaron los padrinos de estas personas y hasta ahí llegó el tema. Pero entonces, este personaje aquí, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió? Desde ese momento, según cuenta la historia, jamás volvió a escribir una carta ofensiva a nadie, jamás volvió a escribir un poema ofensivo a nadie, jamás volvió a burlarse de las personas. Ahora, ¿tú crees que realmente nosotros somos libres de lo que elegimos pensar, de lo que elegimos comernos, ponernos, leer, estudiar? El hecho de que a nosotros nos hayan enseñado desde niños este tipo de estrategias para resolver X situación que se nos presentara en la vida, desde ya estamos viviendo un acondicionamiento. ¿Y por qué? Porque entonces elegimos estas cosas una y otra vez, porque nos ha funcionado, porque no sabemos que puede existir una forma distinta de solucionar esto que se nos ha presentado. Ahora, te voy a poner un ejemplo y por favor piensa en una mesa. Entonces, en una mesa hay una manzana, hay una hamburguesa y hay un dulce o hay un chocolate, algo que te encanta. Ponlos en una mesa. Y entonces yo te digo lo siguiente. Mira, de esas tres cosas que están en esta mesa, tú puedes elegir solo una. Y eso que tú elijas, te lo puedes comer. Solo una de esas tres cosas. ¿Tú qué elegirías? ¿La hamburguesa, el chocolate o la manzana verde? ¿Qué elegirías? Piénsalo muy bien, ¿no? Si has elegido la manzana, si has elegido la hamburguesa, si has elegido el chocolate, lo que sea, has caído en el sistema. ¿Por qué? Porque yo te estoy entregando, o sea, ya te estoy condicionando al momento en que te estoy diciendo, elige solo un alimento de los tres. Bueno, ¿y por qué tú no puedes elegir y comértelos todos? ¿Por qué no puedes elegir y comértelos todos? ¿Qué rollo hay con eso? O Camila, es que yo sé que existen más alimentos, porque entonces me das a elegir solo una manzana, una hamburguesa o un dulce. Porque es que yo quiero que tú veas que existe solo esa manzana, que existe solo ese dulce y que existe solo esa hamburguesa. Y también quiero que observes que debes, porque te dije, elige uno solo, no puedes elegir todos. Ya te estoy condicionando. Entonces, ¿con qué información en este momento tú estás eligiendo crear tu realidad, crear tu vida?
resolver ese conflicto con tu familiar, que en caso específico, que es lo que nosotros trabajamos y nos especializamos, es ayudar a conciliar a las familias, las sucesiones y también los divorcios. Esto es un tema ya de conciencia y negociación. Entonces, ¿desde dónde estás eligiendo esa conciliación? O si por el contrario estás eligiendo lo que comúnmente cualquier persona haría, que es ir ante un juez. O estás eligiendo eso, o estás eligiendo que a ti te accionen porque es que tú no quieres resolver las cosas de una forma diferente y no quieres elegir la conciliación. Entonces no, pues yo espero que me demanden y yo no hago nada, o sea, no tengo rollo con eso, no tengo problema y está bien, ¿sí? Entonces, te das cuenta que nosotros estamos condicionados desde muy niños a crear ciertas situaciones en nuestras vidas y hoy que tú estás observando esta información, compártela ahora mismo y cuestiona incluso esta información que yo te estoy entregando. Es verdad que a mí me están condicionando y que realmente no puedo elegir, no tengo la posibilidad de elegir más opciones. O bueno, ¿qué tal te estoy yendo con estas estrategias de negociación en tu vida? Porque es que mira, nosotros negociamos todo el tiempo. No vas a la tienda, compras unos huevos, no vas a hacer la venta de tu servicio, de un producto. Todo el tiempo estamos negociando y vendiendo. Entonces, lo siguiente, ¿qué entonces hizo con respecto a esta historia que Abraham Lincoln fuera el presidente más amado y adorado de los Estados Unidos? ¿Qué pasó entonces? Él entendió este principio sencillo. Él entendió que con la información que en este momento estaba haciendo, con ese comportamiento que él estaba ejecutando, no iba a ser quizás el presidente de los Estados Unidos más amado y adorado de la historia. Entonces, ¿qué pasó? Cambió el comportamiento y entendió que el hecho de burlarse de las personas, de hacer esas cartas de burla, lo único que podía crear y generar eran más problemas y más conflictos en su vida. Si este personaje tiene esta moraleja en su vida, si este personaje entendió esta situación en tu vida, en la vida de él, perdón, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos impide pensar esto y reordenar nuestras ideas al momento en el que estamos en esta calentura y vamos a ejecutar actos o comportamientos que van a obtener, por supuesto, un resultado, pero que a futuro no son muy ecológicos para nosotros? ¿Sí? Entonces, esto, por favor, tenlo muy presente lo que hoy te estoy compartiendo el día de hoy. Ahora, finalmente, quiero que pienses en lo siguiente. Aquí nosotros hemos hablado ya muchísimo de cómo negociar, cómo generar esos espacios de conciliación, cómo hacerlo, cómo entender a la persona, porque es que si yo estoy ejecutando esto, estoy creando y sé que tengo estos comportamientos, piensa también en la otra persona. Nosotros los seres humanos no ejecutamos cosas porque sí y porque ya, no. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Recuerda que hay una motivación y esa motivación se llaman valores y esos valores son los que a nosotros nos llevan a ejecutar ciertos actos. ¿Cierto? ¿Verdad? Bueno, y entonces, pregúntate lo siguiente. ¿De qué otra forma diferente eso de que todas las personas elegimos ir ante un juez, eso cualquiera lo puede hacer? Mis queridos, eso cualquiera puede hacer esa ejecución. Es lo más sencillo y es lo más fácil. Lo más fácil de caer es el comportamiento que teníamos de niños, ¿no? Yo quiero que a esta persona también le hagan daño como a mí me lo hicieron. Yo quiero que todo el mundo se entere que esa persona fue muy mala o fue muy malo conmigo. Yo quiero que todas las personas se enteren lo que esta persona me hizo, porque me hizo sufrir, porque me hace esto.
y automáticamente caemos en la víctima y no observamos otras posibilidades de cómo nosotros podemos solucionar esa X situación. Nosotros ya hemos hablado aquí de la conciliación, ya hemos hablado aquí y en mi canal de YouTube hay mucha información acerca de la amigable composición, de cómo podemos negociar estos conflictos, cómo podemos crear espacios de conciliación, y también en esto es en lo que nosotros nos especializamos, y es ayudarte a negociar, ayudarte a conciliar. Por eso soy especialista en mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y es súper cool, o sea, es súper interesante porque acá te ahorras tiempo, te ahorras dinero y hay un desgaste emocional también en los procesos judiciales, y no solo para las personas que contratan los abogados. Esto es un secreto. Para nosotros los abogados también existe una carga emocional, estrés de que todo salga bien, de poder ayudar realmente a esa persona, que también existe algo de ego, ¿no? Entre los abogados, de que no, es que como yo siempre llevo estos casos, entonces a mí siempre me va bien y este no puede pasar por encima mío. Y lo digo con conocimiento de causa porque también lo he sentido, ¿sí? Entonces, muy importante, para finalizar, escucha por favor la siguiente frase. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. ¿Qué tal esto? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal, en mi página de Facebook, allá en mi canal de YouTube. Nos vemos pronto y nos vemos ahorita ya en mi Instagram. Chao, chao.